os paso una hojita para que, bueno, ahora, sí, por favor, si la podéis ir pasando con la promesa de que no os vais hasta que terminemos el debate, que ya que estáis dentro ya no os vais a ir. ¿Qué tenéis que hacer en vuestra casa hasta ahora cuando estáis aquí tan contentos en este debate tan interesante? Bien, quiero que terminemos esta segunda sesión del día de hoy y del primer día de Eukopol con un debate sobre algunos temas de actualidad de la Unión Europea. Pero sí que me gustaría sobre todo tener vuestra participación, ¿vale? Vamos a hacer un debate en el cual cada uno de los intervinientes, ahora os presento al que tengo a mi ya no sé dónde estoy, a mi izquierda, ¿no? Sí, al que tengo a mi izquierda, y Maribel. Entonces cada uno va a tener 3 minutos, como habéis visto que Maribel, la cuestión de la temporalidad, como la controla, yo le voy a poner esta alarma que mis alumnos ya conocen porque la utilizamos en las clases, con cuenta atrás y luego una chicharra que es especialmente desagradable cuando suena. Y después tendrán 1 minuto cada uno para recomendar lo que haya dicho el otro si tienen que decir algo, y después ya tenéis el tiempo, es decir, la otra mitad del tiempo, otros 8 minutos. Tenemos unos 3 bloques que vamos a discutir hoy, y sobre todo lo más interesante son vuestras aportaciones aparte de las de ellos. Yo sin más dilación quiero presentar al profesor que tengo a mi izquierda, que es Luis Bouza. Luis es compañero, colega y es miembro del proyecto, y aparte es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Él, aparte de ser profesor de la Universidad Autónoma, también colabora y es profesor del Colegio de Europa en Brujas, donde fue coordinador del programa general, y también es profesor de la Sorbona, ¿verdad? Por lo tanto, es una autoridad académica más que reconocida, sobre todo para hablar de temas de comunicación europea, porque debe ser de los investigadores sobre comunicación europea más prolíficos del último año, ¿no? Porque no ha hecho nada más que sacar libros y papers sobre esos temas. Entonces, por lo menos los que leen esa revista y esos libros dicen que sabe de los que os va a hablar. Aparte, Luis, como Maribel, no solamente está en nuestro proyecto, sino que también en la Autónoma tienen otro proyecto también de temas, no exactamente de comunicación, pero más bien de opinión pública y de debate europeo. Es la red europea, la red Jamonet Open EU Debate, debate público europeo, y bueno, por lo tanto es un experto más que cualificado para este tipo de cuestiones. Él va a ser el que os dé algunas clases, sobre todo va a comenzar con el bloque 2, principalmente se concentra las suyas en el bloque 2 y el bloque 3, ¿no? Mientras que yo tendré más peso en el bloque 1 y en el 4, él lo tendrá más en el 2 y en el 3, básicamente. Bien, pues yo no me quiero alargar más porque si no nos estamos quitando minutos. Son 3 temas. Yo voy a lanzar el primero de los temas, tendrán 3 minutos cada uno, podrán hacer una contrarréplica máximo de 1 minuto y después tenéis vosotros, el micrófono lo tenéis por allí preparado, ¿verdad? Sobre todo lo más importante son vuestras intervenciones, ¿vale? Y así vamos a cerrar el día de hoy con este debate. Siempre querremos tener una actividad más flexible, más lúdica o más festiva, si lo queréis ver así, al final de las sesiones, porque entendemos que son varias horas las que estamos aquí y que es cuestión de flexibilizarlo en la mejor medida de las posibilidades, ¿vale? Bien, yo tengo aquí el primer tema del que vamos a tratar es, yo os voy a pedir a cada uno de vosotros, en el orden que queráis, 3 minutos, o 3 minutos si llegáis, si no, no hace falta, algunas de vuestras reflexiones sobre, en primer lugar, el tema que nos trae aquí, que es la comunicación europea, es decir, por favor, una valoración general de la estrategia política de la Unión Europea como refuerzo precisamente a la identificación de la ciudadanía con el proyecto y con el proceso democrático europeo. Si lo queréis ver más concretamente, qué hace y análisis crítico y cómo puede mejorar tanto en lo que comunica la Unión Europea como en la recepción de su comunicación por parte de las esferas públicas. No sé, si quieres empezar, Luis, ya que hemos tenido antes a Maribel, empiezas tú, empieza Maribel, me da igual. Muy bien, empiezo. Vale, empiezo yo. Como quieras. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias a todos por estar aquí. Encantado de estar con Jorge, con Maribel y con todos vosotros. Ya nos iremos viendo tranquilamente el resto de sesiones. Me parece una muy buena idea empezar por este debate, porque yo creo que precisamente de lo que se trata en un módulo como este es de enfatizar que hasta ahora ha habido una visión como muy centralizada de estos temas a nivel de Bruselas, ¿no? Es decir, el tradicional pensamiento de las instituciones europeas sobre la cuestión de la comunicación de la UE tenía que ver con su desconocimiento. Y lo digo en un doble sentido, ¿no? Tradicionalmente se entendía que la Unión Europea no interesaba a los ciudadanos porque no tenía que interesarles,
porque se ocupaba de asuntos que no eran polémicos. Esto lo discutiremos más adelante, pero es lo que yo llamo a veces políticas Pareto eficientes, es decir, políticas que benefician a todos los ciudadanos sin perjudicar a nadie. Por lo tanto, no hacía falta conocerla porque todo el mundo, aunque no lo supiera, se beneficiaba de ello, ¿no? Eso evidentemente tiene su discusión, pero era el elemento que justificaba digamos, el cierto aislamiento tecnocrático en Bruselas. A partir de los años 90, las instituciones europeas comienzan a preocuparse mucho más por su desconocimiento entre los ciudadanos y desarrollan el argumento de que la Unión Europea hace muchas cosas buenas por los ciudadanos y que, sin embargo, ellos no lo saben, ¿no? Y que en la medida en que los ciudadanos conocieran mejor la Unión Europea, apoyarían más el proyecto de integración. Esto evidentemente coincide con el auge del euroescepticismo a finales de los 80 y sobre todo a principios de los 90, el primer rechazo de un tratado europeo en referéndum, el Tratado de Maastricht en el año 92 en Dinamarca, y por lo tanto comienza la Unión Europea a preocuparse por su relación con la ciudadanía, ¿no? De lo que se ha ocupado fundamentalmente es de darse a conocer. Ya resumiremos con tiempo todo este panorama, pero ¿dónde estamos hoy? Yo creo que estamos en un momento muy distinto. Hoy en Europa nadie desconoce la Unión Europea. Los ciudadanos no conocen el detalle de lo que estabais analizando con Maribel hoy, de qué hace la Comisión, qué hace el Parlamento, qué hace el Consejo, pero es que los ciudadanos tampoco saben cómo se hace una ley a nivel nacional. Y sin embargo no lo necesitan para creer en el proyecto nacional o para participar en la política nacional. Es que es irrelevante saber si el Senado tiene 2 meses o 3 semanas para enmendar el veto del gobierno. Los ciudadanos comprenden la política con otros códigos. Y lo que me interesa es que discutamos en qué medida la Unión Europea está siendo capaz no de diseminar información neutral para los ciudadanos, sino en qué medida está capacitando a los ciudadanos de adquirir esos códigos para entender lo que hace, para entender en qué medida los ciudadanos pueden intervenir y pueden influir en la política. Has evitado la alarma, muy sabiamente. Bien, pues 3 minutos, Maribel, para que nos cuentes un poco tu visión general sobre el tema. Muy bien. Pues en la línea en la que comentaba Luis cuando habla de hasta qué punto los ciudadanos, y leo textualmente, pueden adquirir los códigos para, digamos, tener capacidad de influir o tener primero capacidad de conocer, de ser informados, de influir luego en la opinión pública europea o estar informados de que se dirimen en las distintas instituciones, etcétera. A mí me ha llamado la atención un hecho curioso, y es que precisamente cuando hablamos de comunicación europea, yo creo que sí que es verdad que hay sobre la mesa una serie de métodos para comunicar, pero yo no sé hasta qué punto, digamos, puede haber una gama de voces amplia que recojan esas informaciones que se van a verter. Me explico. Me llama la atención, por ejemplo, como un objetivo clarísimo que tiene enmarcado la Unión Europea es la necesidad de comunicar mejor, ¿no? Hay que comunicar de manera eficiente. Ahora, qué curioso, se decía, cada vez más la Unión Europea tiene un interés mayor por comunicar bien, informar bien, etcétera, etcétera. El hecho de comunicar, de que se produzca una comunicación eficaz, etcétera, fijaros, de eso nada se habla en los tratados fundacionales. Es curioso como, digamos, el primer elemento cuando se trata el tema de la comunicación o cuando se trata, por ejemplo, sobre artículos que están relacionados con la información, el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión, la libertad de los medios de comunicación, el pluralismo, el derecho de toda persona a ser oída, a acceder a los expedientes que les afecten, el derecho de petición, que es otro de los derechos importantes que el ciudadano puede realizar a la Unión Europea a través de una comisión especializada que se llama así, Comisión de Petición al Parlamento Europeo. Todos estos derechos no están establecidos en los tratados, con lo cual no sé hasta qué punto de vista se reconocía que no era importante, pero sí que digamos, yo le doy relevancia porque aparecen en la Carta de los Derechos Fundamentales, y la Carta de los Derechos Fundamentales no está dentro del Tratado de Lisboa, ¿vale? Pero sí es vinculante, es como un anexo, pero es vinculante, con lo cual a la Unión Europea le interesa muchísimo
es consciente de que hay que comunicar mejor, de que hay que realizar una comunicación eficaz. Recoge toda esta serie de artículos que son fundamentales, los que yo acabo de nombrar, en cualquier democracia. Lo que yo ya no... tiene elementos, la Unión Europea me parece que tiene elementos interesantes, por ejemplo, la Iniciativa Ciudadana Europea, que luego podemos hablar de ella, lo que pasa que es enrevesada, es compleja, pero existe ese procedimiento. Es verdad que hay instrumentos de comunicación interesantes que se utilizan dentro de la Unión Europea. Tararara. Por ejemplo, Europa Directo, ¿no? Por ejemplo, o ACS-EP, European Parliament. Hay distintos mecanismos, distintas fórmulas. Lo que yo ya no tengo claro es si realmente en la ciudadanía, o sea, nosotros, la opinión pública, digamos, somos conocedores de esto, porque sí que me da la sensación de que existe muchos vehículos de información. Existen muchas redes de información. Él hablaba antes de su proyecto en su universidad. Lo que yo no sé es realmente si es conocido lo suficientemente y es usado lo suficientemente, y si realmente somos conscientes de las capacidades que tenemos. Porque tenemos capacidades para estar informados y para, digamos, que se nos comunique mejor. Es mi opinión. Un minuto, Luis, si tienes algo más que apuntar, si te olvidaste de algo, si quieres redondear algo que comentase Maribel. Después un minuto para Maribel y después el tiempo es vuestro. ¿Vale? Yo quería aprovechar la oportunidad que me ha dejado ahí Maribel, porque la Iniciativa Ciudadana Europea también ha sido uno de los temas sobre los que he trabajado, y me parece muy interesante porque tiene un enorme potencial para hacer eso que yo decía. Yo no tengo tan claro que tenga un enorme potencial de comunicación, quizá no sea su función, pero sí tiene un enorme potencial de politización, porque es la única herramienta que tienen los ciudadanos para obligar a la Unión Europea, a sus funcionarios, a sus actores políticos, a hablar de temas que no les gusta hablar. Os pongo un ejemplo. Si fuerais funcionarios de la Unión Europea, el último tema, os aseguro, sobre el que querréis trabajar es el aborto. ¿A que sí? Bueno, porque no hay un consenso europeo. Los polacos consideran que es un crimen horroroso, la mayoría de países de Europa Occidental consideran que es un derecho de las mujeres. Pues hay una iniciativa ciudadana europea para crear una definición europea de los abortos y que la Unión Europea se ocupe de ellos. Esto no sirve necesariamente para comunicar qué hace Europa, al contrario, esto para lo que sirve es para... La Unión Europea no tiene competencias sobre el aborto, pero tiene una enorme capacidad para obligar a la Unión Europea de ocuparse de asuntos que interesan a la ciudadanía. Por lo tanto, yo termino con esta reflexión. Lo que es muy importante es sacudirle a las instituciones europeas una especie de pánico crónico que le han tenido al debate. Es decir, en la medida en que se han preocupado mucho de la comunicación, han identificado comunicación con transmisión de información veraz. Pero la comunicación es mucho más que eso. La comunicación también es exponer que detrás de una información veraz puede haber varias interpretaciones y varios puntos de vista que solo se resuelven mediante el debate. Y creo que ese es el desafío actual. Muchas gracias, Luis. Maribel, no sé si tienes algo más. Un último minuto y pasamos la palabra a los estudiantes. Yo brevemente, por incidir un poco en la Iniciativa Ciudadana Europea, que me parece que es un instrumento interesante que se pone en marcha, creo recordar, en el 2011-12, el reglamento del 2011 se pone en marcha en el 2012, es interesante. Lo que pasa que, digamos, es un instrumento engorroso, porque significa que tiene que haber más de 1 millón de firmas de más de 7 estados europeos distintos. Eso sí necesita un proceso hasta que llega a la Comisión Europea para ser oído. Luego, si la Comisión Europea decide la petición que le llega de la ciudadanía europea, decide darle un curso como iniciativa legislativa, y luego otro estadio sería que eso fuera objeto digamos, de toma de decisión por parte del Consejo y por parte del Parlamento Europeo. Es decir, tiene un largo recorrido y es engorroso. Hombre, yo estoy contigo en que al principio, sobre todo, las instituciones europeas, digamos, eran más objetivas, en el sentido de que no trataban, digamos, de verter una aproximación sobre el proyecto en una línea o en otra. Pero es verdad que en los últimos años hay instituciones como, se me ocurre, el Parlamento Europeo,
actúa prácticamente ya como un lobby, ¿no? Se me ocurre, cuando analizamos cualquier asunto sobre el que tengamos muchísimo interés, pues por ejemplo, el Parlamento Europeo ya publica unas fichas, por ejemplo, sobre la comunicación. Pues si os vais a la página web oficial del Parlamento Europeo, el Parlamento Europeo ya dice, un poco recoge cuál es su postura sobre la comunicación política en la Unión Europea. Y esto es extrapolable a cualquier asunto objeto de política pública dentro de la Unión Europea. A mí me parece que ahí ha habido un salto cualitativo. Es verdad, como tú decías, que hasta los años 90 no se cuestionaba nada. El problema es que hemos entrado en una etapa donde quizás ahora se cuestiona todo, o se cuestiona excesivamente, o incluso, otra cosa que yo quiero poner sobre la mesa, el tema de los sondeos de opinión. En la Comisión Europea viene realizando lo que se denominan los eurobarómetros. ¿Desde cuándo? Desde los años 70, no recuerdo exactamente el año, hasta hoy, y hace sondeos de opinión a la ciudadanía, y muchísimas veces también la opinión pública, nosotros respondemos a esos sondeos de opinión, y muchas veces estamos informados sobre lo que se nos pregunta. Evidentemente, a veces estamos informados y otras veces no estamos informados, y sin embargo damos una respuesta. Y los sondeos de opinión pues también se pueden manipular, etcétera, etcétera. No quiero entrar en esa línea, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y, por ejemplo, me interesaba simplemente decir sobre el tema de la comunicación europea. En este instrumento que se llama ACS-EP, pregunta al Parlamento Europeo, pues ahí, por ejemplo, yo entré esta mañana en la página web, y hay cuestiones, las últimas cuestiones sobre las que, digamos, la ciudadanía europea ha tenido más inquietud, han sido temas, y los he apuntado para que no se me olviden, sobre el tema, por ejemplo, de Mark Zuckerberg y su, cuando estuvo presente en el Parlamento Europeo, por ejemplo, el tema de las libertades civiles, por ejemplo, el tema de Kosovo, el tema de Palestina. Son cuestiones que interesan a la ciudadanía europea. Ahora, ¿en qué nivel, en qué grado de profundización, hasta qué punto? No lo sabemos, pero esto es lo que hay. Cuestiones que tienen que ver con el empleo, cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver con los pases gratuitos Interrail, ha sido una de las cuestiones más solicitadas en el 2018, el año pasado. Cuestiones que tienen que ver con los programas Erasmus Plus, también ha sido una cuestión interesante. Bueno, pues eso es más o menos lo que te puedo decir. Gracias por este minuto largo. Vamos a daros la palabra. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda, alguna intervención, que no tiene por qué ser pregunta, puede ser reflexión también. ¿Hacéis llegar, por favor, hasta allí el micrófono a la parte del cristal? Y también se trata de que discutáis entre vosotros, ¿eh? ¿No? ¿Creéis que si en la educación, tanto primaria como secundaria, se profundizase un poco más en temas de la Unión Europea, estaríamos más concienciados con la Unión Europea y los problemas que, bueno, un poco más con los problemas que hay y todo eso? Yo en eso es que tengo una opinión brutal. Esas son las buenas. Esas son las buenas, sí, desde luego, pero estaríamos menos concienciados con el Estado. La identidad nacional se fabrica. Y la identidad española, la francesa, la portuguesa, la islandesa, todas son producto de la intervención del Estado, no existen por sí mismas. Entonces, ¿y dónde se fabrica? La escuela. También se fabricaba en la guerra, pero como ya no hay guerras, pues se fabrica solamente en la escuela. Entonces, por eso no va a suceder, porque si le diéramos ese peso a la formación cívica europea, le sacaríamos peso a la formación nacional. Claro que es brutal y exagero. Las dos son compatibles. La ciudadanía europea no reemplaza a la ciudadanía nacional. Pero si lo pensáis bien, es que ya hay muy pocas cosas importantes que sigan haciendo los Estados. Y las únicas cosas importantes que sigan haciendo los Estados son la educación y la seguridad social. Y la defensa, pero bueno, en la medida en que pensamos que no tenemos enemigos, pues nos parece que es menos relevante. Entonces, si el Estado renuncia a ese último baluarte, ¿dónde va a producir la identidad nacional? Claro que podemos pensar que fuera una forma de producir esa identidad compatible con la europea, en la que se nos concienciara de que somos europeos porque somos españoles y somos españoles porque somos europeos, pero ahí hay un riesgo para la identidad nacional fuerte. Pero bueno, también me refería un poco más al tema de que yo, por ejemplo, llegué a esta edad y no tengo ni idea de la mayoría de las cosas de la Unión Europea, entonces creo que hay muy poca formación sobre estos temas y que se conoce muy poco. Pero te vuelvo a provocar un poco, y no es nada personal, pero ¿tú sabrías explicarme cómo se adopta un proyecto de ley en las Cortes?
pues tampoco a lo mejor es indispensable que sepas cómo funcionan por dentro las instituciones europeas, ¿no? O sea, quiero decir, a lo mejor lo que necesitamos tiene más que ver con la confianza que con el conocimiento. Y esto, si queréis, rompe un poco con nuestro mito de la ilustración, ¿no? Y de que cuanto más conocemos, más nos fiamos. Al revés, ¿no? Como no sabéis aquello fue Bismarck el que dijo lo de que hay dos cosas que no queremos saber cómo se hacen, las leyes y las salchichas. Pues a lo mejor no necesitamos conocer en detalle el procedimiento legislativo, lo que necesitamos es fiarnos de aquellas instituciones. Y si digo esto es solamente por una cuestión, para el tipo de iniciativas, de mecanismos, de debates que necesitamos para confiar no son necesariamente los mismos que necesitamos para saber. Yo, por ejemplo, bueno, muy brevemente, Sí, claro. yo, digamos, estoy casi en las antípodas, en el sentido de que, desde mi punto de vista, sí que puede ser interesante el plasmar, no sé si una asignatura, un curso, un módulo, no lo sé, pero probablemente, no lo voy a decir en la edad más elemental de cuando los niños tienen 8 o 10 años, pero por ejemplo en el instituto, ¿por qué no? ¿Por qué no conocer qué es esto de la Unión Europea? Desde mi punto de vista, y quizás a lo mejor yo soy más idealista, considero que precisamente si hablamos de comunicación europea y hablamos de que la Unión Europea debe informar de manera eficaz, si tú quieres informar, tendrás que tener los conocimientos. Es decir, que para mí el tema de los conocimientos es importante. Es importante. Y luego dices, Luis, que me parece interesante, los estados se fabrican, claro que sí, los estados se fabrican, el estado se configura a finales del siglo XIV, a finales del siglo XV, hasta hoy, principios del siglo XVI, hasta hoy. El estado ha evolucionado de muchísimas maneras. El caso es que la configuración que tenemos hoy, a lo mejor dentro de 200 años no lo sabemos, pero la que ha perdurado, la mayor organización, que desde que el hombre es hombre en la Tierra, mayor, digamos, solidez y que ha ido, digamos, adaptándose a los tiempos, es el Estado. El Estado luego se ha ido adaptando al Estado absoluto, el Estado liberal, el Estado de bienestar, lo que queramos. El caso es que hoy todos los países que quieren que se produce una guerra de secesión o que, digamos, hacen una declaración unilateral, etcétera, etcétera, quieren entrar en Naciones Unidas, donde están ¿quiénes? Los estados. Es verdad que los estados se fabrican, pero desde mi punto de vista, una opinión más informada es una opinión pública más educada, y es verdad que las poblaciones más educadas, yo en esto puedo ser un poco también idealista, hacen menos la guerra. Es decir, lo que es evidente que hoy en el mundo, y esto es un hecho, no es una opinión, las sociedades más educadas y las sociedades, digamos, más informadas hacen menos la guerra que las sociedades que no lo son. Por aquí delante, por favor. No tenéis más manos por allí, ¿no? Otra más ahí, dos más. Vale, hacemos estas 3 intervenciones. Si queréis, hacemos las 3 intervenciones seguidas. Luego, para que os den una respuesta conjunta, así evitamos perder un poco, porque nos queda al menos... Yo quería plantear hoy hasta 3 debates, este era el primero, ya he renunciado al tercero, ya nos quedamos con este y el siguiente, más que nada porque tenemos una pregunta online y está relacionada con el segundo de los temas, por lo tanto, a nuestros alumnos que nos están viendo desde sus casas, por lo menos también para incluirlos un poco de alguna manera. 1, 2, 3, contestamos y vamos al segundo debate. Y ¿os importa presentaros cuando hagáis las preguntas? Me llamo César, voy raudo y veloz. Cogiendo la pregunta a la compañera, yo creo que estoy más de acuerdo con Maribel en este caso, y te lanzo una pregunta, Luis. Si no educamos sobre la Unión Europea, porque no hace falta explicar las leyes y tal y cual, al final aquí en España sí que tenemos más o menos una idea de quiénes están en el Congreso, quiénes están en el Senado, que las listas son cerradas. Entonces, ¿qué haces cuando llega gente como Nigel Farage, como Marine Le Pen, como cualquier euroescéptico, y se mete en el Parlamento Europeo y empieza a decir que esto es una burocracia, que no vale para nada y que aquí se está tirando el dinero de los ciudadanos, si no has educado previamente sobre la Unión Europea? Gracias, sí, espero. Mi pregunta va dirigida al profesor Bouza y yo comparto con... Perdona, ¿tu nombre? Soy Israel. Comparto su idea de que la comunicación europea ayuda a introducir los temas en la agenda. Sin embargo, me da la sensación de que al final las políticas que se toman en determinados organismos de la Unión Europea son más consociacionales que no responden a intereses colectivos, sino que hay estados que son deudores, estados que son acreedores, por ejemplo Alemania y Grecia, y si Alemania le dice a Grecia que tiene que subir los impuestos, pues Grecia los tiene que hacer.
entonces Grecia lo tiene que hacer. Entonces, ¿no considera quizá que el problema no es cómo se comunica o si el relato europeísta es romántico y cala, sino que a lo mejor los ciudadanos de determinados estados al final dicen, pues yo me preocupo más por mis intereses domésticos de mi país y las políticas a Tintra me favorecen, y lo que haga la Unión Europea, pues bueno, puede estar bien, pero es secundario, no tengo esa simpatía que a lo mejor tengo con mis representantes políticos. Muy rápido, que hace 5 meses pude entrevistar a Ramón Luis Valcárcel, el vicepresidente del Parlamento Europeo, pero fue súper rápido, fue 5 minutos. Y él admitía que algo no han hecho bien cuando Europa está viviendo una crisis de valores, ¿no? Y también en sentido del error de comunicación y tal. Entonces, mi pregunta es, estos problemas se ven venir a la larga, quiero decir, hasta Ortega y Gasset hablaba de que iba a suceder esto en la revolución de las masas. Entonces, Ramón dio la imagen de que esto les ha pillado desprevenidos, pero no me lo termino de creer porque la gente que está ahí es muy competente y ve venir los problemas. Entonces no sé si se ha intentado hacer algo o realmente no se hizo nada desde que se supo el problema. Perdón, ¿tu nombre? Sí, Alejandro Mata. Alejandro, gracias. Son casi todas para ti, Luis. Nos la repartimos, seguro, como buenos amigos con Maribel. Yo por empezar con la de César, ¿no? Y a lo mejor esto no me he explicado bien. Yo no es que no piense que no sea una buena idea o que no convenga dar formación e información a la ciudadanía sobre la Unión Europea. Claro que me parecería, yo además soy muy europeísta, o sea que me parecería estupendo. Desconfío de que los estados lo vayan a hacer, porque aunque, insisto, las dos identidades no son mutuamente excluyentes, pero los estados tienen la sospecha de que puedan serlo. Entonces creo que a corto plazo no lo vamos a ver. Dicho esto, incluso aunque hubiera buena voluntad política, es complejísimo. No sé si alguna vez os habéis interesado por la cuestión, pero hubo un intento de crear un manual de historia común para Francia y Alemania. Llevo más de 10 años de elaboración, comisiones de historiadores y demás. El manual existe, pero no lo usa nadie. Es decir, y tiene mucho apoyo político, o sea, el manual se creó, está publicado, os podéis hacer con él, pero no ha entrado en el currículum de ninguno de los dos países. ¿Por qué? Pues porque además de apoyo político, pues los sistemas educativos son burocracias y no ha conseguido que los profesores de secundaria, que eran la asignatura de historia en ambos países, se hagan con el manual, ¿no? Dicho esto, y creo que hablaremos de esto con Jorge y durante todo el curso, por coger el ejemplo que me dabas de Farage y Le Pen y demás, ¿no? Es que si es verdad, y yo lo pongo con condicional, ¿no? Porque no sé si estoy del todo convencido, pero si es verdad que estamos en la época de la posverdad, es que por más información que des no vas a convencer a la gente que está convencida de que esto es una pérdida de dinero, ¿no? Pero ya lo veremos más adelante. Parte del problema de estos populismos tiene que ver con el funcionamiento de los estados, otra vez. Yo no digo que la Unión Europea no tenga nada que ver con el auge de estos problemas, pero la Unión Europea no sufre de problemas necesariamente específicos de funcionamiento de la democracia, simplemente se ve agravado el funcionamiento de la democracia a escala europea por su mayor distancia con los ciudadanos, ¿no? La identificación nacional. Aquí hay un debate muy bonito que también podemos tener más adelante, que es precisamente si es posible identificarse con una política abstracta, ¿no? Por aquello que decían los alemanes de un patriotismo constitucional. Yo puedo tener una fuerte identidad nacional, asumir que es una identidad estrictamente histórico-cultural y pensar que mi proyecto de futuro es la Unión Europea. Incluso Habermas, ¿no? Que es el autor no es el inventor del concepto de patriotismo constitucional, pero uno de sus popularizadores, acaba reconociendo que un poco de cultura, algunos valores comunes y demás hacen falta, porque si no todo es muy abstracto, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo de la identificación masiva con Europa es complejo, y aquí, y sé que es contradictorio con lo que he dicho antes, pero a veces está bien recordarlo. Hay un libro también muy interesante de Daniel Innerarity que se llama De la democracia en Europa, se publicó el año pasado, y él nos recuerda sistemáticamente un error que cometemos todos, que es pensar la democracia y la política europeos con los mismos términos que la política estatal. Si la Unión Europea no es un Estado, y no tiene visos de serlo, quizás sea un error juzgarla con los mismos criterios de identificación que a los Estados, ¿no? Y sobre la anticipación, claro, es que esto es un problema aún más grande.
Es que no basta con ver venir los problemas para ser capaces de hacerles frente. Es decir, que vosotros no vais a cobrar una pensión en vuestra vida, lo saben los demógrafos desde hace 40 años. O sea, no es un problema sobrevenido, no es algo que, por Dios, o sea, es que... Ni ellos ni nosotros. No, ni nosotros. A lo mejor nosotros pillamos un poquito, pero vosotros ni un duro. Y quiero decir, a mí esto, yo recuerdo cuando tenía 10 años, me lo contaba el profesor de geografía en el colegio, o sea, que esto se sabe desde hace años. Eso ha impedido que, ha permitido que haya algún tipo de reforma seria, de transformación profunda de la forma de hacer política, de esta política de pensiones. Pues no, y de nuevo, aquí quizá las crisis sean momentos muy importantes, ¿no? Entonces habrá que ver si no tenemos que ir todavía un poco más hasta el precipicio antes de que se planteen reformas profundas. Vale, yo una cosita me vas a permitir, porque me parece interesantísimo aquí lo que decía César de Extremadura, de Mérida. Me parece interesantísimo, yo voy en la línea, por lo menos para el debate. Me parece claro que la idea de los populismos es claramente incompatible con el proyecto de integración europea. Yo creo que eso está ahí constatado, que es verdad que los populismos los movimientos euroescépticos han aumentado en las instituciones, es decir, no sé exactamente en el Parlamento del 2014, pero hay casi, no voy a decir una... 5%. Eso es una cuarta parte que me parece interesantísima. Yo, desde luego, reflexionando ayer por la noche, decía, pero vamos a ver, es que me parece absolutamente falso, por ejemplo, la idea de esta que, digamos, promocionan los populistas. Dicen, las instituciones supranacionales de la Unión Europea carecen de legitimidad y carecen de la solidez, y lo entronco con lo que tú decías antes, Luis, y carecen de la solidez que tienen las instituciones nacionales en virtud de ser parte de los Estados-nación. Carecen de legitimidad. Falso, porque las instituciones de la Unión Europea tienen la legitimidad que tienen porque ahí están representadas, cada una de las instituciones representan a un colectivo, a un grupo, los estados, al grupo de la ciudadanía en el Parlamento Europeo, al grupo de las regiones del Comité de las Regiones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que eso de que esta asociación de estados o esta organización internacional a la que llamamos la Unión Europea carece de legitimidad es falso. Es decir, la legitimidad la tiene. Ahora bien, ¿se puede, digamos, profundizar en el desarrollo de esas instituciones, en el desarrollo de las políticas públicas? ¿Hasta dónde se quiere llegar? ¿Hasta dónde los Estados miembros se quiere que lleguen las instituciones europeas? Ese es el planteamiento que yo me hago. Y luego también, vamos a ver que la idea de los populistas también es muy clara. Para ellos existen las élites que son corruptas y el resto que es la gente. Y el pluralismo adolece. Es decir, para mí los movimientos populistas, como decía una señora británica que no recuerdo exactamente dónde lo dijo, es el lado oscuro de la Unión Europea. Yo lo tengo claro, esa visión. Es decir, ahora, ¿cómo luchamos contra eso? Pero me parece interesante dejar esa idea sobre la mesa también. Vale, muchísimas gracias por esa opinión. Tenemos al menos un segundo debate, por eso quiero plantearlo. Aquí os voy a dar, vamos a ver si 3 minutos y si hay uno de réplica, si tenéis 2 preguntas. Sí que es verdad que tenía programado que el debate fuese acerca de la vinculación entre el momento actual, el Brexit, y la comunicación en la Unión Europea. Sin embargo, aparte de lo que yo planteé, tenemos una interacción por parte de uno de los que nos está viendo desde casa, que tiene una pregunta además muy interesante, porque es un caso hipotético, pero que pudiera suceder. Entonces quería que le diésemos solución. Por lo tanto, la pregunta es doble, una es mía y otra es del internauta. La mía es: Unión Europea en tiempos de Brexit. Yo quería vuestra valoración general, las implicaciones que ello tiene sobre o acerca de las narrativas, ya sean verdaderas o falsas, o la falta de las mismas en el proceso del Brexit. Y aquí, tiene mucho que ver, o entra mucho lo de los euromitos, famosos euromitos en el Reino Unido, es decir, las noticias falsas. Y después la pregunta de José Segura, que es un alumno nuestro en línea, nos dice que si el Reino Unido no tiene prevista la convocatoria de elecciones europeas,
en el caso de que haya un Brexit duro, que estábamos hablando anteriormente, pero finalmente no llegara a formalizar su salida de la Unión Europea, claro, tendríamos un problema. Se mantendrían, con lo cual tendrían un número de asientos garantizados, sin embargo no habrían convocado elecciones, con lo cual, ¿qué solución? ¿Cómo se podría rellenar la Eurocámara con esos diputados británicos que supuestamente no hay elecciones o no, de momento no tienen elecciones convocadas en el Reino Unido, ¿no? Esta es la pregunta de José Segura, y la mía era más sobre cómo afecta o las diatribas del Brexit con la Unión Europea en materia sobre todo de comunicación y narrativas falsas, verdaderas, noticias falsas, etcétera. Luis, por ejemplo. Yo a lo mejor voy a empezar por la pregunta de José Segura, porque me parece que es más fácil, ¿eh? Facilísima. No, la pregunta es complejísima, pero es interesante porque su propia complejidad nos da una pista sobre algo de lo que no siempre somos conscientes, y es que estamos enfocando mal el problema del Brexit, ¿no? Y lo que está en juego no es ya, lo voy a decir de manera aún más brutal, es que no somos conscientes de que el Reino Unido ya se ha ido. O sea, no tenemos que esperar al día 29 de marzo. El Reino Unido se fue el mismo día que activó el artículo 50. Desde entonces ha dejado de asistir a los consejos europeos, negocia ya como un Estado tercero, y él mismo nos ha dicho que no va a participar en esas elecciones. Por lo tanto, es una decisión que ya no tiene marcha atrás. Lo que tiene marcha atrás es que jurídicamente se marche de las instituciones, que siga teniendo derecho a voto y demás, pero se ha convertido, si se queda, en un Estado paria. O por decirlo de otra manera, el Reino Unido se ha situado voluntariamente en una situación de limbo. Y que es un limbo que corre el riesgo de ser permanente. Por una cuestión, el Brexit nos revela que esas narrativas dominantes entre los brexiteros son estrictamente falsas. Es que el Brexit no permite ganar soberanía. Con el Brexit, el Reino Unido ha perdido soberanía, se ha situado en una situación de mayor dependencia respecto a los otros 27 que en la situación en la que estaba previamente. Es más, es que quizá la soberanía ya no tenga sentido, pero eso lo estamos viendo, o lo están viendo los que creen en la soberanía nacional cruelmente con esto del Brexit, ¿no? Pero yo creo que aquí la cuestión de fondo es cómo va a rellenar el Parlamento, o sea, qué representación va a tener el Reino Unido en el Parlamento Europeo si se queda. Pues yo creo que la respuesta es ninguna. Si el Reino Unido se queda, se quedará como Estado que ya les ha dicho a los demás que se quiere marchar. Por lo tanto, si se queda, será simplemente en una vía de transición mientras sale. ¿Qué sucede? Pues que el riesgo del Brexit es que esto acabe como el proceso en Cataluña, ¿no? Una especie de never-ending process, pues never-ending Brexit. El Reino Unido se puede quedar en ese limbo más o menos permanente, en el que lo controlará los daños económicos y políticos de la salida, habiendo cumplido el mandato de salida de manera simbólica, pero habiendo perjudicado su permanencia, ¿no? El Brexit para la Unión Europea. Hay un libro también estupendo, todavía no está publicado en español, es de un profesor holandés que se llama, supongo que lo traducirán, Cuando Europa improvisa, que es un estudio sobre los 10 años de crisis, ¿no? Y cómo ha gestionado la Unión Europea estas crisis. Y él dice que el Brexit es el momento, él es un lector de Maquiavelo, ¿no? Y de Pocock, que es el principal teórico sobre Maquiavelo, y dice que el Brexit es el momento en que la Unión Europea ha tomado conciencia de su mortalidad. Hasta el Brexit, los estados europeos, los líderes europeos pensaban que esto era, como dice el tratado, un proceso de integración cada vez más estrecha. Y con el Brexit esa ilusión se rompe y lo que estamos viendo es una Europa que a lo mejor no nos gusta especialmente, porque es una Europa que es consciente, que es muy realista, es una Europa que no le está haciendo ninguna concesión significativa al Reino Unido y que defiende sus intereses como lo haría cualquier otro actor internacional. Pero lo que dice este autor, Van Middelaar, es que precisamente en esa capacidad de reacción se está viendo que Europa ha entrado en el tiempo, que se ha dado cuenta que esto no va de un proyecto de integración más estrecha, sino que va de lo que hacen todos los estados en el día a día, que es sobrevivir, ¿no? Una especie de visión muy, muy realista. Entonces, que quizá el Brexit nos está demostrando esa capacidad que tienen los estados europeos de actuar de manera conjunta. Muchas gracias, Luis. Maribel, no sé si quieres apuntar alguna cosita más. Simplemente reflexionando sobre el tema del Brexit, digamos, a mí me produce inquietud, ¿no? O sea, es verdad que el escenario que se abre no se sabe muy bien los derroteros, no se saben muy bien los escenarios realmente. Digamos que una de las primeras consideraciones que yo hago en la línea de valorar la política en cualquier Estado-nación es la
debilidad primero que se me antoja para el propio Estado-Nación en el Reino Unido. O sea, cuando hablamos de que los Estados miembros son importantes, son soberanos, cuando hablamos de la soberanía de los Estados, que tienen que tener un territorio, que tienen que tener una población, que tienen que tener una soberanía, unas fronteras delimitadas, etcétera, etcétera, mi primera, digamos, reflexión es que el Brexit está debilitando a el Estado-Nación del Reino Unido, porque la que tiene dentro, por ejemplo, con Escocia, es impresionante, porque, claro, Escocia a favor de la Unión Europea. Escocia es una parte importante del Reino Unido. Eso le puede debilitar ad intra muchísimo, y me parece que no se ha valorado suficientemente. Me parece interesante, por ejemplo, hasta qué punto se puede utilizar un instrumento que facilita la democracia, que es el instrumento del referéndum, con, digamos, una idea absolutamente, utilizarlo como un instrumento político, absolutamente. Lo que pasó en el referéndum en Colombia, por ejemplo, es lo mismo que ha utilizado Cameron. Es decir, ¿hasta qué punto se le ocurre la idea de llevar esto a referéndum? Porque al final el referéndum, lo tenía por aquí, la participación absolutamente legítimo, el referéndum absolutamente legítimo. El 51,89% apostó por la salida, el 48,11% apostó por lo contrario. Es totalmente legítimo, no viene establecido ningún umbral en la Constitución, bueno, porque no hay Constitución escrita, entre otras cosas, en el Reino Unido, pero eso, que era una idea que se saca Cameron y que pensaba que la iba a gestionar y que la iba a neutralizar, le sale, digamos, directamente, como dicen en mi tierra, el tiro por la culata. Y luego, ¿en qué tesitura ha puesto al Parlamento británico? ¿No? Y en qué tesitura pone al resto de los socios. Hombre, cuando habla de Brexit, por ejemplo, una de las ideas sobre las que también yo reflexionaba era la posibilidad que tiene ahora la Unión Europea, el resto de los países, para decir, oye, se va el Reino Unido, a lo mejor podemos fortalecer la Unión Europea como proyecto en temas de acción exterior, en temas de política exterior y de seguridad común. Un ejército europeo, ¿es posible un ejército europeo? ¿Sería factible? ¿Sería deseable? El que no, y discúlpame, el que no estemos con el chupete americano, que aquí no sé, claro, porque nosotros tenemos el chupete americano puesto, pero claro, la OTAN ha dicho que hasta aquí, porque la OTAN hay que pagarla, y el 70 y tantos % del presupuesto de la OTAN viene vía Estados Unidos. Es decir, nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra seguridad, pero esa seguridad hay que pagarla. A lo mejor el Brexit es un punto para, digamos, fortalecer el proyecto de la Unión Europea en el ámbito de la acción exterior. No lo sé, lo dejo ahí. Muchas gracias, Maribel. Para evitar que nos suceda algo que tendría efectos terribles, ¿podéis pasar por aquí la lista, que no me gustaría que la perdiésemos? El primer día, sobre todo, que el primer día estamos todos, no vaya a ser que perdamos la lista de asistencia y la liemos. Bien, muchísimas gracias, Maribel. Ya la guardo a buen recaudo aquí. Simplemente, antes de daros la palabra a vosotros, que estamos en los últimos 10 minutos de clase, no sé si queréis apuntar algo más, 30 segundos, un minuto máximo. No voy a añadir nada más, pero os voy a poner tarea, porque una de las preguntas que nos hacías era sobre las narrativas. No sé si habéis visto, y si no lo habéis visto, vedla, porque conmigo haréis la sesión sobre las narrativas de la Unión Europea. En HBO, la serie sobre el Brexit. La serie, no, la película. Una película protagonizada por Dominic Cumberbatch. Buscarla, es una excelente película. Y muestra una cuestión que es muy interesante, que es que, aunque el Brexit, coincido con Maribel en que es absolutamente nocivo y catastrófico para el Reino Unido, se caracterizó por un mensaje de esperanza. Y esto es algo que le está sucediendo a la Unión Europea cada vez más, y que creo, aunque no tengamos tiempo por mencionar el tema de las elecciones europeas, que le puede pasar también a los proeuropeos en las elecciones europeas. Le han dejado el mensaje del cambio, un poco lo que dijo Obama, ¿no? Change and hope. Le han dejado el mensaje del cambio y la esperanza a los enemigos de la Unión Europea, y que algunos de ellos son también enemigos de la democracia. Entonces, el pensar la Unión Europea más allá del status quo, creo que también es el desafío. Muchas gracias, Luis. No sé, Maribel, si tienes algo más o no, nada más. Vale, pues ahora digamos que tenéis los últimos 7 minutos de clase para vuestras intervenciones.
No sé si queréis decir algo, si os suscita alguna cuestión el tema de Brexit en materia, sobre todo relacionado con cuestiones de comunicación que estamos viendo, o cualquier otra cuestión general. No sé si por apelaciones directas al referéndum en Colombia, no sé si queremos decir algo por aquí, algún ciudadano colombiano que tenemos por aquí o colombiana. Permíteme solo un segundito, pero que me parece interesante, digamos, para el debate. Es que, digamos, me pareció interesante. Hay muchísimos análisis de muchísimas organizaciones, de muchísimas fuentes oficiales, etcétera, etcétera, pero yo simplemente lo dejo aquí también para la reflexión y para el debate. Según el último análisis del Banco de Inglaterra, un Brexit sin acuerdo y sin periodo de transición provocaría una depreciación de la libra hasta un 25% y dispararía la inflación al 6,5%, y el PIB británico caería alrededor de un 8%. El desempleo subiría en un 7,5% y el precio de la vivienda bajaría en torno al 30%. Digamos, son datos, ¿no? Aquí todos hacen sus análisis, hay muchos think tank, los conocéis, hacen sus análisis. Bueno, pues también son datos para el debate, que los dejo sobre la mesa. Sí, los datos de los economistas muchas veces luego son como son, ¿eh? A veces aciertan y a veces un poquito menos. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguna aportación? ¿Podéis pasar por allí al compañero? El micrófono. Puede ser aportación, pregunta, reflexión, lo que queráis. Tenemos los últimos 5 minutos, después de 4 horas 55. Tienes el micrófono, aprovecha. Es un mix un poco ya del cansancio también. ¿Creéis que si, Reino Unido está luchando contra viento y marea por... una gran mayoría, por intentar salirse de la Unión, por intentar salir de la Unión Europea? ¿Creéis que si llegan a ser conocedores de todo lo que están luchando, volverían a repetir el proceso? La pregunta es si se repitiese el referéndum, si saldría el mismo resultado. O hay estudios que dicen que no saldría, pero yo digo, si los gobernantes de Reino Unido, si supiesen todo lo que les va a costar salir de la Unión Europea, si llegan a salir, si saben que no van a incumplir la fecha límite del 29 de marzo, ¿creéis que estarían dispuestos a hacerlo? Ha habido movimientos, ¿no?, a favor de otro referéndum hasta hace muy poquito. Hay un movimiento fuerte a favor de un segundo referéndum. Yo lo que pasa es que no creo, yo tengo muchas dudas de que en un segundo referéndum se parase el Brexit. Yo creo que podría volver a ganar el Brexit en las condiciones de un segundo referéndum. ¿Por qué? Porque estamos ante un elemento más o menos clásico entre las paradojas de la democracia, que es lo que llamamos mayorías cíclicas. Es decir, incluso a día de hoy sigue habiendo una mayoría favorable al Brexit. Una minoría, hay 3 minorías. La minoría más grande es la minoría contraria a la salida. Un 48% de ciudadanos que no quieren salir en ninguna circunstancia. Y luego tienes otro 52% que está dividido. El 26% quiere salir a las bravas, a lo bruto, y el otro 26% quiere salir pero con un acuerdo. Claro, ante esa circunstancia, en un segundo referéndum podría, no garantizo que volviera a salir el Brexit, pero podría volver a salir el Brexit, sobre todo en función de cómo se planteara las alternativas, ¿no? Porque, y esto es muy interesante, si uno sigue cómo Theresa May está planteando las alternativas, en el debate en que se rechazó su plan, ella decía, la alternativa no es entre mi plan y otro plan, la alternativa es entre mi plan y el no Brexit. Ella no dijo que la alternativa fuera mi plan o el Brexit sin acuerdo, no. La cuestión es que ya lo que considera que rechaza la mayor parte del público británico es el no Brexit. Por lo tanto, la idea es que hay que mantener unido a los dos grupos de los que quieren el Brexit sin acuerdo y los que lo quieren con acuerdo. Entonces yo creo que, claro que en un segundo referéndum podría cambiar la situación si se dramatizaran las consecuencias económicas. Pero es que precisamente el relato que fracasó en el referéndum del Brexit era un relato economicista, un relato que solamente enfatizaba los beneficios de la Unión Europea frente a un relato que enfrente emocionalizó enormemente la campaña con ese eslogan Take Back Control. Y por eso os recomiendo que veáis esta película sobre el Brexit, porque explica muy bien lo que hay detrás de ese eslogan Take Back Control. Pequeño inciso, estamos negociando con HBO si nos la pasa para este curso. Ya. Hay un antiguo alumno, compañero vuestro, que trabaja en HBO y se le hemos pedido a ver si intercede por nosotros. Yo creo que a HBO le podría interesar mucho estar presente en nuestro curso. Aprovechemos para la cuña. Bien, pues faltan 2 minutos.
No sé si, mira, ahí al fondo hay una cuestión y yo creo que ya es la última cuestión o comentario, y con esto, y si suscita respuesta, podemos terminar hoy nuestra sesión. Sí, bueno, una rápida valoración por la falta de tiempo sobre la gestión comunicativa del Brexit, que ahora mismo da la impresión de que se ha hecho todo deprisa y corriendo, cuando en el fondo ha habido 2 años, más de casi 3 años, para gestionarlo y para llegar a un acuerdo parlamentario. Quiero decir, ¿cómo se valora esa gestión en la que la opinión pública da la impresión de que se ha hecho todo a última hora, deprisa y corriendo, cuando en realidad seguramente lo que ha sido un duro trabajo de negociación entre la Unión Europea y el gobierno británico? Yo esto creo que, o sea, me arriesgo a repetirme, ¿no? Pero creo que la manifestación es que el Reino Unido no ha sido consciente de que ya se ha ido. Porque uno de los argumentos clásicos de los Brexiters, de los que dicen que la Unión Europea la Unión Europea no está dispuesta a aceptar el coste del no acuerdo. Y siempre dicen lo mismo, ¿no? En Bruselas siempre se negocia hasta altas horas de la madrugada, ya nos harán una última oferta mucho mejor que esta. Es cierto, parte del relato, ¿no? Que es verdad que se negocia hasta muy tarde, que siempre esos momentos dramáticos en que se para el reloj para que no conste que se había cumplido la hora, pero eso se hace dentro de la comunidad, entre gente que confiamos los unos en los otros y que sabemos que, bueno, que paramos el reloj precisamente para seguir negociando juntos. ¿Por qué vas a hacer eso por el que te dice que se va? ¿Por qué le vas a ofrecer nada mejor de lo que ya le has ofrecido? Claro que para la Unión Europea tiene un coste el Brexit, pero es que es incomparable con el coste que va a tener para el Reino Unido. Entonces el Reino Unido, yo creo que una parte de las élites políticas británicas siguen en esa especie de fantasía de que somos demasiado grandes para que nos dejen caer, y no sé si es la opción más probable el Brexit sin acuerdo, pero a veces es que en política suceden cosas que no quiere nadie simplemente porque se ha negociado mal. Entonces yo creo que este es uno de esos escenarios en que el Reino Unido ha sobrevalorado sus cartas. Lo termino con una broma. Hay un cartel maravilloso de una de las manifestaciones anti-Brexit en Londres que decía literalmente, es que no me acuerdo cómo se llamaba la cantante, esto es como, ¿quién fue la Spice Girls que salió del grupo? Esto es como cuando Victoria sobrevaloró su capacidad de carrera en solitario y abandonó las Spice Girls. Pues eso, el Reino Unido ha sobrevalorado su capacidad de carrera en solitario fuera de la Unión Europea y de momento no es consciente. Es que no quiero ser mala, pero es que decían que no tenía voz, ¿no? Voy a poner aquí a tapar esto. La metáfora es genial porque el Reino Unido se ha quedado sin voz al salir. Bueno, son las 8, muchísimas gracias por habernos aguantado hasta esta hora. Esta es el primer día, hemos hecho las 2 primeras sesiones, os esperamos el próximo jueves a las 3 de la tarde con las sesiones 2.1 y 2.2. Muchísimas gracias, que tengáis buena semana, gracias.